nombre es Sebastián Callejas, yo soy residente de segundo año y el día de hoy vamos a hablar sobre síndromes dolorosos extraarticulares de la cadera en el contexto pues, de los temas de ortopedia de consultorio que estábamos presentando. Los objetivos entonces que me tracé para esta charla fue determinar la importancia de la valoración clínica y el diagnóstico de esos pacientes, hacer énfasis el día de hoy en el dolor lateral de la cadera, pues el énfasis en el dolor de la cadera, como vamos a ver más adelante, pues involucra múltiples diagnósticos y es difícil hacer pues una charla de todas las causas del dolor en la cadera, y vamos a hacer un poco de énfasis también en la variedad de tratamiento que existen para esas patologías. Como les comentaba, entonces, no es simple el dolor en la cadera. El dolor de la cadera involucra múltiples sitios anatómicos, múltiples estructuras y múltiples sistemas. Existen múltiples textos también alrededor de este tema y también pues múltiples esquemas diagnósticos. Es difícil al principio pues leer este tema, puesto que son múltiples patologías, pero la idea de hoy es por lo menos que nos quede claro algunas de esas patologías que son frecuentes y que involucran pues el área lateral de la cadera. Como para mayor ilustración pues de lo que les comentaba, tenemos pues múltiples estructuras, el diagnóstico diferencial es muy difícil, pues involucra un desafío para todo médico que se enfrenta al dolor en la cadera y sobre todo de causa extraarticular. Hace algunos años, 20 o 30 años, la cadera dolía por artrosis o por bursitis, pero pues ahora sabemos que no solamente esos diagnósticos están involucrados, sino que hay múltiples diagnósticos que pueden estar inmersos en esta patología. Es una patología, bueno, el dolor de la cadera se presenta en todas las edades prácticamente, como les digo, involucra múltiples sistemas, incluso sistemas extraóseos y extramusculares, como el genitourinario, como el abdominal, como el gastrointestinal. Entonces hay que tener en cuenta el enfoque diagnóstico de esos pacientes, hay que tener en cuenta las múltiples patologías que pueden estar involucradas y no solamente pensar en la parte osteoarticular. Bueno, claramente el dolor en la cadera, ya específicamente en la parte lateral, no todo es bursitis y es una de las cosas que debe quedar claras después de esta charla. No todo lo que duele en el área trocantérica es bursitis, y pues la idea es que entremos pues en tema del dolor en la cadera, sobre todo en el área lateral. Y para empezar, vamos a empezar con la coxa saltans. Perdón. La coxa saltans, entonces, es una enfermedad o cara en resorte, también se le llama. Es una entidad que se caracteriza por un chasquido que es audible en la mayoría de los casos. A menudo se acompaña de dolor. Esto generalmente ocurre pues con los movimientos de la cadera, flexión, extensión, incluso de la abducción, y pues se puede presentar durante el ejercicio o simplemente en las actividades de la vida diaria. Para la coxa saltans se conocen tres tipos: la coxa saltans externa, que es producida por el resalto de la banda iliotibial o de la parte anterior del glúteo mayor sobre la parte posterior del trocánter mayor; la coxa saltans interna, que es producida por el roce del tendón iliopsoas sobre algunas estructuras en la parte anterior de la cadera, como la eminencia ilopectínea o la cabeza femoral; y la coxa saltans intraarticular, pues que ya está debatida en algunos textos porque se genera o se atribuye este chasquido por cuerpos libres intraarticulares, por lesiones del labrum, por lesiones condrales. Entonces, digamos que el tema de la coxa saltans intraarticular ya pues entra dentro del tema de los cuerpos intraarticulares como tal. No se conoce la prevalencia exacta de la coxa saltans asintomática en la población, y su incidencia de casos sintomáticos pues, está bien definida. Aunque la coxa saltans no dolorosa es común en la población general, la coxa saltans sintomática pues, con dolor y debilidad a menudo se observa en pacientes que presentan actividades como ballet, obstáculos, carrera con obstáculos, pues, generalmente deportes que impliquen la flexión y la abducción de la cadera. Hablando específicamente entonces de la coxa saltans externa, pues como ya les mencioné, involucra el trocánter mayor y los tejidos blandos que lo cubren, especialmente la banda iliotibial. La banda iliotibial se origina en el glúteo mayor, en la parte posterior, y en el tensor de la fascia lata anteriormente, y se inserta en la cara lateral proximal de la tibia en el tubérculo de Gervais.
Algunas fibras también se insertan en la rodilla distal, incluyendo pues el epicóndilo lateral y la rótula en la parte lateral. Esta banda pues funciona como un tendón pues bajo tensión según el rango de movimiento de la cadera, y lo que pasa pues allí entonces es que se produce un resalto de las fibras posteriores engrosadas de la banda iliotibial o de las fibras anteriores engrosadas del glúteo mayor, que eso es más raro, sobre el borde posterior del trocánter mayor. Estas fibras generalmente permanecen posteriores al trocánter y rozan contra él o con los movimientos repetitivos de flexión y extensión, y en los casos más graves, pues con movimientos de abducción, incluso con movimientos rotacionales. Eso es un video pues que de antemano pues le doy muchas gracias al profe Gómez pues porque mucha parte del material que voy a presentar hoy pues es gracias a él. Aquí vemos entonces cómo la banda iliotibial se mueve normalmente en este cadáver. Vemos pues que el movimiento, generalmente hay un movimiento pues que es fisiológico de la banda iliotibial sobre el trocánter mayor, pero pues no es un movimiento que es brusco ni exagerado y que no nos percatamos de que este existe. Eh, los casos sintomáticos, como ya les mencionaba, entonces estaban relacionados con actividades repetitivas, especialmente pues deportes como correr, ballet, pero también puede ocurrir después de un trauma. No solamente digamos que está asociado pues, a los deportes, como les mencionaba, sino que también hay unas alteraciones mecánicas que pueden predisponer a estos pacientes a sufrir de coxa saltans. Y dentro de ellos tenemos la disminución del ángulo del cuello femoral, la coxa vara, la rotación o digamos que biomecánica del trocánter mayor con respecto a las estructuras vecinas, digamos que procesos diatrogénicos, por ejemplo, después de procedimientos quirúrgicos, como los tejidos fibróticos de cicatrices después de un reemplazo total de cadera, más prominencia, un trocánter mayor prominente, la colocación de un componente femoral demasiado lateral, la hiperplasia de la bursa trocantérica también, y el uso incluso de la banda iliotibial para procedimientos reconstructivos en otras áreas corporales. Eh, También en pacientes que son sometidos a prótesis podría verse en pacientes que posterior a eso presenten discrepancias de longitud y fibrosis después de incluso inyecciones intramusculares. Entonces miremos que la etiología es muy variada y no solamente pues el deporte, y claramente cualquier persona que esté sometida a alguna de estas entidades pues podría tenerlo. En la coxa saltans interna, entonces, como les mencioné, involucra el tendón del iliosoas cuando este se ajusta sobre estructuras ubicadas detrás de él, generalmente pues la cápsula articular, la cabeza femoral. También tenemos la eminencia iliopectinia, como les mencioné anteriormente. El músculo iliosoas es una confluencia pues del ilíaco que se origina principalmente en la tabla interna del ilion y el ala sacra, y del psoas que se origina en las vértebras y en los discos intervertebrales de T2 y L5. El músculo ilioso se inserta pues principalmente en el trocánter menor del fémur, como sabemos. La porción tendinosa se encuentra lateral a la cara anterior de la cabeza femoral y la cápsula de la cadera, cuando la cadera está flejada, abducida y rotada externamente, pero cuando está en extensión pasa sobre la cabeza femoral y la cápsula de la cadera, una porción más medial, como les vamos a ver en un videito más adelante, y eso pues va a generar pues un movimiento que también es fisiológico sobre la cadera, pero que cuando pues se va a producir un choque sobre alguna de esas estructuras que están detrás de ellos, detrás del tendón, pues va a producir la sintomatología o el chasquido. Mm, Aquí vemos pues algunas, como les mencioné, de las estructuras y de la posición del músculo del iliosoas cuando se fleje, cuando se extiende, y su relación anatómica con la eminencia iliopequeña, con la cabeza femoral, incluso con algunos ligamentos que también puede presentar pues la coxa saltans a ese nivel. Y como les mencioné anteriormente, la coxa saltans intraarticular se debe a lesiones intraarticulares, generalmente cuerpos libres, con traumatosis sinovial, cuerpos sueltos, incluso fragmentos de fracturas antiguas, desgarros labrales, luxaciones, etcétera. No vamos a hacer pues mucho énfasis sobre esto, pues porque estamos aquí ya sobre el dolor extraarticular de la cadera de peromenio lateral. Con respecto a la historia clínica, entonces la mayoría de estos pacientes son asintomáticos y deben considerarse pues de un curso benigno. La historia de los síntomas clínicos es esencial para el diagnóstico de la coxa saltans. Generalmente en la coxa saltans externa e interna el inicio clínico es gradual y puede haber relación con traumas antiguos,
pues también tenemos que investigar, como les mencioné, sobre procedimientos quirúrgicos o cuál es la posible entidad etiológica de esta enfermedad. Los pacientes generalmente afectados con coxa saltans intraarticular, pues ellos refieren un inicio repentino y agudo del chasquido, pues que está en relación con trauma o con los cuerpos libres secundarios, pues dependiendo del contexto clínico. Algunos tips diagnósticos, pues hay que tener en cuenta que en la coxa saltans externa los síntomas generalmente se localizan lateral al trocánter mayor, mientras que en la interna el dolor sobre todo se encuentra en la región inguinal y es profundo. Incluso puede, digamos, que semejar un proceso intraarticular mecánico. Y como les mencioné, pues en la coxa saltans intraarticular generalmente pues de inicio súbito y hay una sensación de clic más que un chasquido. En el examen físico, entonces lo que vamos a observar es, pues como ven en este video, que es digamos que muy diciente, el movimiento de la banda iliotibial sobre el trocánter mayor. Esos pacientes son característicamente, pues como les mencioné, pues deportistas, generalmente rondan los 20 años y la mayor parte del dolor es secundario pues al roce de esas estructuras y a una bursitis secundaria que se presenta a ese nivel. El chasquido puede reproducirse con el paciente colocado pues generalmente en decúbito supino y generalmente el paciente pues puede él mismo reproducirse el chasquido porque generalmente durante el examen clínico, si somos juiciosos, pues incluso siendo juiciosos posiblemente no podamos, digamos que ver o determinar el movimiento de las estructuras, pero el paciente pues conoce cuál es su patología y él mismo puede reproducir estos síntomas, como vemos en esos videos, pues cortesía del doctor Gómez, pues la clínica es muy diciente para la coxa saltans externa en estos videos. Pero también hay otras pruebas pues, que deberíamos obtener en el examen clínico del paciente, como uno de ellos es valorar la contractura, si hay presencia de contractura de la banda iliotibial. Generalmente el paciente en decúbito lateral sobre la cadera no involucrada. Lo que vamos a realizar inicialmente es una extensión de la pierna afectada. La pierna contralateral generalmente va a estar en flexión pues mínima, y lo que vamos a realizar es una extensión de la pierna afectada y posteriormente vamos a realizar una flexión y una aducción de la pierna, perdón. Y posteriormente vamos a dejar caer esta pierna y vamos a generar una leve pues, aducción. Digamos que esta prueba es positiva si al dejar caer pues, la pierna se genera una flexión de la contralateral, un movimiento de flexión y rotación, que eso indicaría una contractura de la cindilla iliotibial. El test de Over modificado, este es el test de Over. El test de Over modificado se utiliza pues también para pacientes que se colocan en la misma posición, pero con una almohada debajo de la nalga para, pues, de la cadera no afectada, para que la contralateral se mantenga en aducción. Manteniendo la rodilla en extensión, la cadera se fleja y se extiende activamente y se puede sentir el movimiento de la banda iliotibial sobre el trocánter mayor. Es una de las, digamos que, herramientas o maniobras que podríamos hacer para reproducir el movimiento de la banda iliotibial sobre el trocánter mayor, aunque no siempre pues, puede reproducirse. Como les digo, pues los pacientes generalmente saben cómo mostrar este salto. En la coxa saltans interna podríamos reproducir, digamos que los síntomas con el paciente en posición supina, llevando la cadera de una posición de flexión, aducción y rotada externamente, y posteriormente, como vamos a ver el video, la vamos a llevar hacia extensión y rotación interna. Si no se produce el chasquido en ese momento, pues lo hacemos rotado externamente y pues lo que vamos a sentir es el chasquido del psoas ilíaco, pues audible o pues sentirlo en esa área. Con respecto a las ayudas diagnósticas, pues es un diagnóstico generalmente es clínico, ¿cierto? Viendo pues los videos que les acabo de mostrar. Podemos llegar al diagnóstico, sin embargo, pues nos debemos apoyar por lo menos en una radiografía. En la radiografía, pues queremos evaluar otras causas de dolor en la cadera.
como fracturas, cuerpos libres intraarticulares o, o algún otro desbalance. La resonancia magnética y la tomografía computarizada, digamos que va a depender de la historia clínica del paciente, y lo que vamos a encontrar en la resonancia magnética o lo que vamos a buscar son lesiones intraarticulares, cuerpos libres o condromatosis sinovial. La ecografía en algunos textos pues tiene mucha relevancia con respecto a que se puede hacer de manera dinámica y se puede incluso terminar el desplazamiento tanto de la banda iliotibial como el desplazamiento del psoas ilíaco. Es operador dependiente, como sabemos, pero nos puede ofrecer una ayuda diagnóstica pues buena. En algunos textos refieren que la bursografía también puede ser de ayuda. En la bursografía lo que vamos a ver es el desplazamiento del psoas ilíaco mediante pues medio de contraste. Obviamente requiere de mucha más de mucho más para su diagnóstico, pero pues tenemos la parte clínica y las otras ayudas diagnósticas que nos pueden colaborar. Con respecto al tratamiento conservador, pues como les mencioné, la mayoría de esos pacientes tienen un comportamiento benigno, cerca del 90%, y pues por eso se le debe ofrecer inicialmente a todos los pacientes tratamiento conservador. En esos casos pues sintomáticos, intentar inicialmente un manejo no quirúrgico que incluye descanso, evitar movimientos que provocan la coxa saltans, medicamentos antiinflamatorios y fisioterapia. Con respecto pues específicamente a la parte de la rehabilitación, esta pues de durar incluso periodos de 6 a 12 meses según donde se vea pues el artículo. Se debe dar un descanso activo, que es dejar descansar la cadera en las actividades que causan generalmente dolor, y lo que permite pues al individuo pues a realizar programas de ejercicio alternativo, mantener un umbral de síntomas, identificando riesgos y factores que provoquen su actividad. La flexibilidad debe optimizarse también a través de programas de estiramiento específico de la banda iliotibial y los músculos del iliopsoas, y el paciente o el atleta deben estar libres de dolor, con actividades simples antes de intentar regresar a sus actividades habituales. Como les mencionaba entonces, además de tratamiento pues, de fisioterapia, de terapia como tal, pues el paciente va a estar apoyado de antiinflamatorios no esteroideos. Incluso algunos textos refieren la infiltración de la usa trochanterica, como vamos a ver más adelante. Digamos que con respecto a la comparación entre pacientes que se les ofrece solo fisioterapia y la infiltración, pues sabemos que la infiltración en la mayoría todos los segmentos corporales es muy buena, sobre todo en los primeros días, en las primeras semanas. Sin embargo, cuando se comparan pues a largo plazo, pacientes que solamente se les ofreció terapia y los antiinflamatorios a largo plazo con respecto a la infiltración, pues tienen el mismo resultado, pero sí hay una mejoría muchísimo más evidente en las primeras 6 semanas con respecto a la infiltración. Y pues digamos que esto en términos de rehabilitación pues va a mejorar mucho a los pacientes en las primeras semanas. Con respecto al tratamiento quirúrgico, pues hay una gran variedad de procedimientos quirúrgicos que se pueden realizar dependiendo pues del tipo de coxa saltans. Con respecto a la coxa saltans externa, pues la liberación o cirugía abierta de la banda iliotibial es lo que se prefiere. Se han reportado pues resultados satisfactorios con técnicas de liberación de la banda iliotibial como zetaplastias para mejorar pues la parte del dolor. En la mayoría de los casos reportados pues mejoran. Sin embargo, pocos casos pues tienen recidivas asintomáticas. Varios autores han descrito diferentes técnicas como una liberación simple, una incisión transversa o cruzada, liberaciones con resección pues, del segmento afectado, alargamiento en Z o la misma reparación de la banda iliotibial, incluso osteotomías de trocánter para trocánteres que son prominentes. Y otros textos también refieren a la resección de la mitad posterior del tracto iliotibial en inserción en el glúteo mayor. Todos estos procedimientos quirúrgicos tienen grados variables de éxito y dificultad técnica, pues va a depender de la experticia del cirujano. Algunas revisiones sistemáticas muestran que en términos pues, de eficacia a mediano y largo plazo es bueno. El enfoque abierto específicamente garantiza un éxito que va, dependiendo de los textos, de 50 al 90%, con fallas reportadas en otras revisiones de hasta el 29%. Dentro de esas fallas tenemos los chasquidos recurrentes, generalmente sin dolor hasta un 19% y con dolor hasta un 10%.
Con respecto al tratamiento artroscópico, si se sospecha pues una afección intraarticular concomitante, pues se debería ofrecer además artroscopia para esos pacientes, pero pues tendríamos que utilizar algunas cosas adicionales como una mesa de tracción y pues lo que se necesita para esa artroscopia. Con respecto al procedimiento endoscópico como tal, pues lo que deberíamos hacer es palpar el trocánter mayor e introducir una aguja para infiltrar abajo y posteriormente pues meternos en el espacio entre la banda iliotibial. Se infiltra allí con solución salina y pues se establecen los portales que vemos en pantalla. Se introduce generalmente una cánula o un trocar romo para generar, pues, a partir del portal inferior y el portal superior para crear un espacio pues debajo de la banda iliotibial. Aquí vamos a ver pues una ilustración, un video, a pesar de que este procedimiento pues no se realizó en esta paciente para una zetaplastia o para algún procedimiento de la banda iliotibial. Vemos cómo veríamos ese espacio y cómo es el movimiento del trocánter mayor respecto a la banda iliotibial. Ya posteriormente, entonces luego de hacer un desviamiento juicioso de ese espacio, se introduce una punta de radiofrecuencia, generalmente sobre el portal superior, para hacer incisiones longitudinales y transversas, creando un defecto que generalmente se prefiere en forma de diamante o rombo en la banda iliotibial, y pues a través del cual se va a proceder a verificar que el trocánter mayor excursione libremente y sin resalto de la banda iliotibial, como se ven en estas ilustraciones. Y aquí vamos a ver pues un video muy ilustrativo de cómo es el movimiento de la banda iliotibial sobre el trocánter en un paciente que sí tiene coxa saltans externa. Es un video pues muy ilustrativo de cómo se produce el resalto de la banda iliotibial sobre el trocánter. Listo. Bueno, con respecto al tratamiento quirúrgico de la coxa saltans interna, pues la literatura ha descrito varias técnicas también pues, para lograr la liberación del psoas. Se han descrito liberaciones transcapsulares desde el compartimento central, liberaciones transcapsulares desde la periferia de la cadera o liberaciones endoscópicas desde la bolsa del psoas. El tratamiento quirúrgico pues, a grandes rasgos consiste en liberar la porción tendinosa posterolateral del tendón del iliosoas en su sitio de unión al trocánter mayor. Esto puede realizarse pues, también, como les mencionaba, desde técnicas abiertas a técnicas pues, artroscópicas, como les mencioné, y en este video pues, vemos en una técnica abierta cómo es el desplazamiento anormal del tendón del iliosoas sobre aquí en este paciente sobre la cabeza femoral y pues generó la coxa saltans interna. Complicaciones pues presentan, dependiendo de la forma de resolución del paciente, persistencia de dolor, recaídas, déficit nerviosos de algunos nervios cutáneos, infección, osificación estereotópica y debilidad de inflexión de la cadera pues, en pacientes que se les hace tenotomías del psoas. Con respecto a la bursitis, pues para hablar algo de la anatomía y recordar pues que alrededor de la inserción de estos músculos o alrededor del trocánter pues se insertan varios músculos, se encuentran y pues en relación con esos músculos que son generalmente los glúteos, se encuentran pues las bulsas con contenido líquido que provee pues amortiguación entre esas prominencias óseas y los tejidos blandos circundantes. Pues digamos que múltiples bulsas descritas en la literatura, sin embargo pues hay unas que son digamos que más constantes en los pacientes, la bursa profunda del músculo glúteo mayor y la fascia lata, que es que se encuentra pues digamos que por debajo, por encima del trocánter mayor en relación con el músculo glúteo mayor, y la bursa profunda mayor, pues considerada también la bursa dominante o la bursa trocantérica, pues que es la que nos importa ahorita. Hay otras bursas pues alrededor de la cadera en relación pues con el músculo piriforme, con el glúteo mínimo, con el glúteo medio, pues que tenemos que tener en consideración. Aquí pues vemos una imagen de dónde se encuentran localizadas pues estas bursas con respecto a lo que les mencionaba anteriormente. Con respecto a la bursitis pues trocantérica, digamos que la etiología es variada y se ha planteado pues como etiología microtraumas repetitivos, traumas contundentes, personas con obesidad,
personas que tienen una biomecánica anormal de la cadera, incluso pues con una anteversión acetabular exagerada, y el ancho de la cadera también se ha visto pues que repercute en la aparición de esta patología, pero también algunos textos refieren pues que a causas idiopáticas para la presentación. Generalmente pues las mujeres tienen una pelvis pues que es mucho más ancha, y eso también las predispone a ellas a sufrir de la bursitis. Como les mencioné entonces, las mujeres son más propensas a sufrir de eso por su biomecánica. Su incidencia se ha reportado de 1.8 a 5.6 pacientes por 1000 habitantes año, y pues las mujeres generalmente se afectan entre un 40 y un 60, entre 40 y 60 años. La presentación clínica también pues es muy variable. Generalmente estos pacientes consultan por dolor persistente en la cara lateral de la cadera o en la nalga, y se exacerba al recostarse sobre el lado afectado, al permanecer largo rato sentado, o en los cambios de posición de pie a sentarse y viceversa. Sentarse con los muslos pues, cruzados haciendo carrizo, y transitar pues, por escaleras o por actividades de alto impacto. Aproximadamente el 50% de estos pacientes presentan un dolor que se irradia a la cara lateral del muslo hasta la rodilla, y ocasionalmente por debajo de esta. Entonces puede también pues, incluso asociarse con un dolor pseudo radicular. El examen físico pues también aquí es muy importante. Generalmente esos pacientes tienen una sensibilidad exquisita a la palpación del trocánter mayor, y pues se describe el signo del salto al presionar pues a este nivel. Las ayudas diagnósticas como la coxa saltans, pues aquí el diagnóstico es eminentemente clínico. Sin embargo, con la radiografía podemos apoyarnos para descartar pues fracturas o anormalidades óseas. Aquí la eco tiene un buen valor predictivo positivo pues por los hallazgos de la bursitis con signos ecográficos patognomónicos. En la resonancia magnética podría verse pues hiperintensa esa bursa ante 2, y en pacientes que tengan pues asociado al dolor, que tengan eritema, calor y mucha limitación funcional, deberíamos también pues pedirle un hemocograma, PCR, un BCG, pues pensando que como diagnóstico diferenciar una artritis séptica de la cadera, pues pero esto es raro. Con respecto al tratamiento, como les mencioné en la coxa saltans, aquí digamos que es muy parecido. A los pacientes se les debe ofrecer entonces también fisioterapia, terapia muy parecida a la de la coxa saltans, antiinflamatorios no esteroideos también, e incluso pues la misma infiltración, como les mencionaba en la coxa saltans. Aquí la infiltración pues digamos que tiene un valor también, digamos que con respecto al diagnóstico, pues también es una prueba diagnóstica y terapéutica. Generalmente pues no se ha encontrado una dosis exacta o una mezcla exacta para estos pacientes. Lo que sí se sabe es que a las 6 semanas generalmente estos pacientes mejoran mucho del dolor. Como les dije, hay una evidencia muy limitada con respecto a la dosis y a la frecuencia de la administración de este medicamento, pero dosis más altas sí se han relacionado con mejoría mayor del dolor, pero todas las dosis han mostrado pues mejoría. Sin embargo, a largo plazo no hay una diferencia con respecto a los pacientes que no se intervienen de esta manera. Algunos textos también refieren las ondas de choque como tratamiento para la bursitis trocantérica. Sin embargo, digamos que los estudios al respecto son muy pocos y se basan la mayoría sobre datos retrospectivos y revisiones de caso. Sin embargo, pues se usa y se ha reportado pues mejoría, y lo mismo con el plasma rico en plaquetas también. Digamos que se usa sin mucha evidencia. Algunos textos reportan mejoría, pues también revisiones de casos y pues literatura de poco valor científico, pero digamos que se usa y ha mostrado buenos resultados. Con respecto a la bursectomía como tal, pues en los casos de bursitis trocantéricas que son recalcitrantes, dolorosas, persistentes a pesar del tratamiento conservador, digamos que requiere el paciente una bursectomía ya sea abierta o artroscópica. Algunos textos refieren pues la necesidad de que esta esté asociada a la liberación de la banda iliotibial. Sin embargo, pues no necesariamente debería ofrecerse. Aquí vemos entonces un video pues endoscópico de cómo se realiza la liberación de la banda iliotibial, y posteriormente se realiza pues con Shaver la bursectomía. Diagnósticos diferenciales, pues la coxa saltans más que un diagnóstico diferencial, digamos que podría ser uno de los factores etiológicos y debe tenerse en cuenta. El pinzamiento acetabular también es un diagnóstico diferencial. La artrosis de cadera, pues por las características del dolor, fracturas del trocánter mayor e incluso patología pues espinal, como les comentaba, por la característica clínica
de un dolor pseudoradicular en estos pacientes. El pronóstico de la bursitis trocantérica generalmente es prometedor. La mayoría de los pacientes, al igual que en la coxia albans, pues se van a mejorar con antiinflamatorios no esteroideos y fisioterapia, o incluso pues algunos pacientes que hayan requerido la necesidad pues de infiltración pues van a mejorar. Las pacientes que son refractarios pues son raros y son a los que se les va a ofrecer pues la bursectomía como tal. Las complicaciones pues son derivadas de los pacientes, de las medidas tomadas con respecto a los antiinflamatorios no esteroideos, pues sangrado. Hay que tener mucho cuidado con eso en pacientes que tengan pues antecedentes de úlcera péptica o en pacientes que tengan insuficiencia renal. El uso excesivo pues de estos medicamentos no debería ofrecerse. Infecciones del sitio de infiltración también se han presentado, pero son raros. Infecciones de sitio operatorio cuando se ofrece una bursectomía abierta, sangrados pues por lo que hemos hablado de la posibilidad de sangrado digestivo y pues las recidivas. Y digamos que para ir redondeando ya esta parte del dolor lateral de la cadera, las lesiones de los tendones glúteos, digamos que es un tema que digamos que es relativamente nuevo con respecto a los últimos 30 años. Este diagnóstico ha sido sujeto pues al infradiagnóstico como tal, y generalmente esos pacientes se diagnostican como bursitis trocantéricas y no se investiga pues más allá si hay pues la posibilidad de una lesión de los tendones pues glúteos medio y menor. Pacientes con osteoartritis de cadera también pueden presentar exacerbaciones agudas de dolor y se debe sospechar una ruptura degenerativa del mecanismo pues aductor de lo que les estaba mencionando en un paciente que, pues, que de manera rápida, de manera aguda, presente pues una limitación funcional marcada, en el cual no se evidencia pues otro tipo de problemas como fracturas. Posiblemente también pues esa pues como causa esa causa pues de la fricción de la banda iliotibial sobre estos tendones y las bursas. Así mismo puede ser como factores predisponentes la alteración biomecánica de la marcha, discrepancias de longitud pues, de las extremidades inferiores y pues también algunos traumatismos directos, pero eso no es frecuente. Se ha reportado también rupturas de los tendones glúteos pues medio y menor en la edad media tardía, y generalmente en la edad media tardía pues el 25% de las mujeres y el 10% de los hombres lo presente. La edad es un factor pues predisponente para que los tendones glúteos se debiliten, y eso en relación con la suplencia vascular. Eso es digamos que bueno, para hablar primero de las consideraciones anatómicas, pues vamos a tener pues en cuenta la insección proximal del glúteo medio es desde la espina ilíaca anterosuperior a lo largo del borde externo de la cresta ilíaca hasta la espina ilíaca posterior superior, y tiene 3 porciones musculares: anterior, media y posterior. El glúteo medio es curvo y en forma de abanico y se inserta, digamos que para formar un tendón fuerte que se inserta en la porción anterosuperior del trocánter mayor. En el trocánter mayor pues tiene 2 sitios diferentes de inserción: la faceta posterior superior y la faceta lateral. El músculo glúteo menor se origina aproximadamente desde la espina ilíaca anterior inferior hasta la espina ilíaca posterior inferior, y a lo largo de la línea glútea media, y su inserción distal es en el aspecto más interno del margen anterior superior del trocánter mayor. Bueno, lo que yo les estaba comentando entonces con respecto a la edad y la hipovascularidad, eso es un estudio que hicieron nuestros profesores, donde se determinó pues que generalmente la edad está relacionada con una hipovascularidad de un segmento específico de esos tendones. Digamos que esos tendones tienen 3 zonas que se describen como la zona musculotendinosa, la zona tendinosa y la zona pues de unión hueso-tendón, y se determinó bajo algunos estudios de inmunohistoquímica que la zona tendinosa completa, que está resaltada pues ahí en el círculo rojo, pues es la que tiene mayor propensión a la hipovascularidad con respecto a la edad. Entonces la edad como factor, digamos que pronóstico, factor de tendinosis de estas lesiones, pues está comprobado. Hay múltiples patrones pues, de lesión que se han descrito en la literatura. Las rupturas del tendón del glúteo medio pueden ser intersticiales o intrasustanciales, parciales o completas. La ruptura del tendón del glúteo medio es más común que la ruptura del tendón del glúteo menor, y las rupturas parciales se reportan más comúnmente que las totales.
Estas rupturas generalmente se dan en la superficie inferior o profunda del tendón como tal, y posiblemente no sean visibles desde la superficie pues, del tendón, digamos que en determinado caso si se llega a realizar una reparación endoscópica. En las imágenes endoscópicas como tal, pues en las rupturas de espesor total del tendón glúteo medio, en su sitio de inserción, pues en el trocánter mayor podría ser dificultosa. Y pues estas imágenes son muy similares a las que se presentan en hombro. Con respecto a la presentación clínica, pues los síntomas son muy similares a los descritos en la bursitis trocantérica. Los pacientes con rupturas sintomáticas de estos tendones pues presentan dolor en la cara lateral de la cadera, sensibilidad a la palpación de la inserción de dichos tendones en el trocánter mayor y debilidad para la aducción. Digamos que un signo clínico positivo es el signo de Trendelenburg, que indica una insuficiencia pues, de la aducción. Digamos que tiene una sensibilidad del 72% aproximadamente y una especificidad del 76%, sin embargo, pues sabemos que lo encontramos en otras entidades clínicas. Sus pacientes también pueden presentar dolor a la abducción de la cadera contra resistencia y dolor a la rotación interna de la cadera contra resistencia. Como estudios diagnósticos, pues la radiografía también debe tomarse como en todo lo que hemos visto pues para descartar otro tipo de fracturas, y aquí pues la proyección de Doom, que se toma pues con la cadera en 45 a 90 grados de flexión y 20 grados de abducción. Digamos que esto nos sirve para determinar la morfología del trocánter mayor, la presencia de pinzamientos femoroacetabulares, que es el tema que vamos a ver la semana entrante, y pues otras causas como la displasia, la retroversión acetabular, evaluar el espacio articular y pues enfermedad de la articulación sacroiliaca también podría, digamos, que verse acá. Con respecto a la ecografía, pues lo que vamos a encontrar es una cogenicidad disminuida, rupturas, digamos que pues signos indirectos de adelgazamiento de los músculos, atrofia grasa y pues signos de bursitis, como ya les mencioné anteriormente, y pues la resonancia obviamente nos va a ofrecer pues una mayor claridad sobre este diagnóstico. Lo que vamos a ver en las tendinosis generalmente se caracteriza pues por una morfología anormal del tendón, un engrosamiento, pues digamos una disminución en el grosor del músculo, y la infiltración grasa pues que es un factor importante, digamos que similar a lo que vemos en hombro. Aquí en estas imágenes pues vemos disminución, digamos que del glúteo medio, y a la imagen de la derecha pues nos da una ruptura total de este tendón. Y la atrofia grasa, como les mencionaba, pues que es un signo, digamos que importante para determinar qué pacientes podrían ser llevados a manejo quirúrgico y qué pacientes, digamos que no son candidatos, pues por una infiltración grasa importante y una atrofia muscular, pues digamos que no habría mucha cabida a tratamiento quirúrgico en esos pacientes. Con respecto al tratamiento, pues una vez se diagnostica la ruptura del tendón glúteo medio del glúteo menor, pues la idea es iniciar tratamiento conservador, modificando la actividad física, la fisioterapia, medicamentos analgésicos y antiinflamatorios. Digamos que la utilización de bastones o muletas en el lado no afectado disminuye la carga sobre la aducción del lado afectado, y así tratar de mantener la extremidad abducida, la extremidad pues afectada, utilizando pues también algunos textos refieren a almohadillas o cojines. Se recomienda que el paciente pues evite sentarse con las piernas cruzadas y todo aquello pues que esté en relación con el debilitamiento, la ruptura de estos tendones. Los medicamentos antiinflamatorios pues también pues han mejorado el dolor de sus pacientes, e incluso la infiltración con esteroides pues digamos un tema controvertido, ya que pues si bien a algunos pacientes refieren mejoría del dolor, pues posteriormente no va a tener pues como ninguna significancia. Respecto al tratamiento quirúrgico, pues este es, digamos que en un preparado de cadáver, digamos que la situación del glúteo medio, pero pues cuando se ofrece al paciente realizar de forma abierta o pues o por vía endoscópica, tendríamos estas opciones. Por la forma abierta, pues mediante una incisión anterolateral al trocánter mayor, incidiendo la banda iliotibial y resecando la bursa trocantérica, pues podríamos tener acceso a esta área y ofrecerle pues al paciente diferentes tipos de técnicas para la reinserción, pues dependiendo del tipo de ruptura, ya sea de espesor parcial o una ruptura total, pues podría utilizarse pues para la reinserción en el trocánter mayor, suturas transóseas o tornillos de anclaje. Pues sin embargo se recomienda también pues hacer un buen curetaje del hueso para que haya pues como un lecho bueno óseo que favorezca la cicatrización tendinosa. Este es otro video pues ofrecido por el profe Juan Gómez, donde pues se ve digamos que una reparación endoscópica de una lesión pues tendinosa de uno de los tendones glúteos, donde se realiza pues muy similar a lo que se hace
en hombro pues una reinserción de estos tumores. Bueno, con respecto a la rehabilitación, pues ya para ir terminando, se les debe ofrecer a esos pacientes una órtesis que mantenga la cadera en una leve abducción para que bloquee pues, la aducción activa en el tiempo que se permita pues la flexión y la extensión de la cadera sin restricción. Pues, generalmente esa órtesis se utiliza por 6 semanas, el apoyo de la extremidad operada se inicia en el día siguiente de la cirugía y se utilizan muletas alrededor de 6 semanas, permitiendo la carga pues, o el apoyo, digamos que después del día de la cirugía. Se debe enseñar al paciente a realizar movimientos activos, generalmente movimientos suaves de flexión y extensión desde la primera semana y permitir la abducción activa, como ya se mencionó pues anteriormente. Posiblemente las 6 semanas pues después se inicia el fortalecimiento isométrico de los músculos abductores y después de las 12 semanas el fortalecimiento pues isotónico con más carga. Bueno, es un tema pues como les mencioné que es complejo. Hablar de las causas extraarticulares del dolor en la cadera pues involucra múltiples diagnósticos. Es importante hoy, por ejemplo, que hicimos el énfasis en el dolor lateral, pues tenerlos en mente. No todo es bursitis, no siempre el paciente que presente con dolor exquisito en la parte lateral de la cadera es bursitis. Debemos investigar sobre otros diagnósticos como les mencioné y pues generalmente para patologías así pues que se obtienen múltiples diagnósticos, pues hay múltiples tratamientos, debemos, digamos, estar actualizados con respecto a la variedad de este tipo de patologías para ofrecerle al paciente un adecuado pues, enfoque diagnóstico y tratamiento. Pero lo que les tenía para hoy, no sé